Así que le damos gracias al Señor por esto. Y quiero que vayamos con la continuación de nuestro estudio del Evangelio de Juan, al capítulo 1 de Juan. Vamos a leer de los versículos 12 al 14, aunque vamos a estar trabajando en el versículo 14. Dice la palabra de Dios allí, desde el versículo 11, hermano. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te damos gracias, Señor, porque tú reinas en nuestras vidas, lleno de gracia, de verdad y de bendición, Señor. Y en esta mañana nosotros te pedimos que con esa gracia y ese amor que tú tienes para con tu pueblo nos visites, Señor. Que podamos nosotros escuchar tu palabra, no solamente para que se quede en nuestras mentes, sino para que vaya a nuestros corazones y ponerla por obra, Señor. Bendice, Padre, y te pedimos, Señor, que tú obres en aquellos corazones que no tienen a Cristo, para que vengan al conocimiento de ese Dios y para que reinen sus vidas como reina la nuestra. Bendice, oh Dios, tu Espíritu Santo asista a tu siervo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los versículos pasados que estudiamos, 12 y 13, vimos que el verbo, la luz de los hombres, fue aceptada por un grupo de personas que le recibieron con gozo, dispuestos a humillarse delante de él, y que además creen en él como Mesías, el Cristo, el que fue profetizado en las Escrituras, quien es Dios hecho hombre, el Redentor, Salvador y Señor del cielo y de la tierra. Vimos que recibir a Cristo Jesús nos hace obediente a su palabra. La obediencia a Él es una muestra de que hemos creído en el Señor Jesucristo. Repito, la obediencia a su palabra es una muestra de que hemos creído en el Señor Jesucristo. Vimos además que los que creen son hechos hijos de Dios. Esto es algo que no viene de sangre, no por linaje ni genealogía. En otras palabras, porque yo soy cristiano, mis hijos no son cristianos. Eso no es de esa manera, cada uno tiene que hacer su decisión propia. No por el poder ni la capacidad humana para poder ganar a Dios, ni por voluntad de varón. El hombre está enemistado con Dios y por su naturaleza pecaminosa no puede agradar a Dios, ni tampoco quiere. El hombre pecador, o sea, uno viene a la salvación, ¿por qué traído por el Señor? Porque el hombre pecador no quiere ni puede agradar a Dios. Los que reciben y creen en Cristo Jesús lo hacen porque son nacidos de Dios, son regenerados espiritualmente de parte de Dios, pues Dios pone un nuevo corazón en ellos, dispuesto a obedecerle y a seguirle. Y hoy veremos una de las aclaraciones que yo encuentro, hermano, más hermosa y profunda que se hace, no solo en el Evangelio de Juan, sino en una de las declaraciones más hermosas y profundas de toda la Biblia. Y esa declaración es que el Verbo hizo habitación entre nosotros, lleno de gracia y de bondad. Ahora bien, para entender todo lo que vamos a hablar, queremos explicar, en primer lugar, el significado de la palabra habitar en el contexto de que Juan escribe. La palabra habitar en español significa simplemente vivir o morar en un lugar. Yo habito en mi casa, yo vivo en mi casa o en mi apartamento. De manera que cuando leemos en nuestra versión de la Biblia que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, podemos asumir que todo lo que Juan está diciendo aquí es que el Verbo cambió de residencia. O sea, Dios, el Verbo, cambió de residencia. Antes estaba en los cielos, pero por unos 33 años vino a vivir con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser al igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a ti y a mí, hermano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aunque esta idea es sobrecogedora en sí mismo, que el Dios de la gloria haya condescendido a habitar en este mundo como uno de nosotros,
es ya grande. Y lo que este texto dice en realidad es inmensamente sobrecogedor, hermano. Dios se despojó de su gloria para habitar entre nosotros. La palabra que Juan usa en nuestro texto no es la que usualmente se usa en el idioma griego para referirse a un lugar de una persona viva, sino más bien una palabra muy peculiar que significa montar una tienda de campaña. Lo que el texto dice literalmente que el Verbo hizo su tabernáculo entre nosotros. La palabra griega para morar es muy parecida a la palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al tabernáculo de reunión en el que Dios descendía para tener comunión con su pueblo antes de la construcción del templo. Así que el apóstol Juan está tratando de hacerlo entender el verdadero significado de la encarnación del Verbo de Dios, relacionando a este evento con lo que sucedía en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora, lo que sucedía en el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, que leyó el hermano Camarena, los versículos 8 y 9, Dios ordenó al pueblo de Israel en el desierto lo siguiente: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Si tienen el tabernáculo, lo pueden mostrar. A partir de ese momento y casi hasta el final del capítulo 40 del libro de Éxodo, lo que encontramos en el libro es una descripción detallada del diseño y construcción de ese santuario de Dios. Ese que está ahí, que ustedes están viendo aquí en la pantalla, es el tabernáculo de reunión. Puede dejarlo ahí, hermano. Este tabernáculo que ustedes ven ahí es una especie de tienda de campaña rectangular que incluye el atrio y medía unos 45 metros de longitud por 23 metros de ancho. Para que tengan una idea aproximada del tamaño del tabernáculo, era como una cancha de fútbol profesional que mide más o menos 90 metros de largo por 45 de ancho. Así que el tamaño de ese tabernáculo que está ahí es casi exactamente la mitad de una cancha de fútbol. El tabernáculo estaba rodeado por un atrio exterior, o sea, esa verja que está ahí exterior, una especie de patio, como ustedes ven ahí, donde el sacerdote se purificaba a sí mismo con agua y ofrecía los sacrificios exigidos en la ley de Moisés por el perdón de los pecados. Y dentro de la tienda del tabernáculo, dentro de la tienda, el primer espacio era un lugar santo donde estaba el candelero de oro de 6 brazos o menorá, la mesa de los panes de la preposición y el altar donde se quemaba el incienso. Y dividido por un grueso velo, que es lo que ustedes ven ahí puesto, eso que está ahí adelante, por un grueso velo, estaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto conteniendo las tablas de la ley y la vara de Aarón como fue ordenado por Dios. Y el maná también estaba en ese lugar. Allí solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la fiesta de Yom Kippur, cuando los pecados del pueblo eran expiados y temporalmente removidos. De manera que el tabernáculo era un lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios, donde Dios se revelaba al pueblo y donde los pecados del pueblo eran expiados. En unos capítulos más adelante, en el capítulo 29, versículo 42 al 46, Dios le dice al pueblo que Él se encontraría con ellos en el tabernáculo. No es lo que es allí la palabra de Dios. Para hablarlos allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré al tabernáculo de reunión y al altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y agrega, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Así que el tabernáculo era un lugar de reunión. Ustedes pueden ver las 12 tribus distribuidas alrededor del tabernáculo, para
propiciar los pecados. En ese lugar, era ese lugar donde la justicia de Dios era temporalmente satisfecha a través de los sacrificios prescritos en la ley de Moisés por los pecados del pueblo. Pero no podemos, puede continuar con el tabernáculo, hermano, perder de vista que el centro de todo esto era la morada de Dios en medio de ello. Noten una vez más los versículos 45 al 46, dice: y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Este era el lugar donde los israelitas podían tener comunión con Dios. Y más adelante, en el capítulo 33, versículos 7 al 11, se nos dice que Dios, traía su presencia especial en forma de esa columna que usted ven de nube. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, se manifestaba esa columna de nube que usted ve ahí, de nube y fuego. Cuando Dios y todo el pueblo estaba atento en ese momento tan importante, cuando Dios venía a encontrarse con ellos. O sea, todas las tribus alrededor estaban atentas para cuando Dios venía a reunirse con Moisés y con ellos. Y dice la palabra de Dios que Dios venía a encontrarse con ellos y se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Si usted se fija ahí, está cada persona alrededor de su tienda adorando a Dios. Y dice el versículo 10, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. O sea, hablaba Moisés cara a cara con Dios. Hermano, qué privilegio. Ahora muchas personas quieren que Dios le hable de esa manera, pero Dios se nos ha revelado ya con toda su palabra. Alguien decía: yo quiero que Dios me hable. Bueno, lee la Biblia, Dios está hablando a través de la Biblia. No, pero en voz alta. Bueno, lee la Biblia en voz alta y Dios te está hablando. Pero ahora noten un detalle más en el Éxodo 40 y al final del capítulo. Cuando la construcción del tabernáculo fue concluida, la gloria de Dios descendió y cubrió por completo. Y dice la palabra de Dios: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No se ve completo, solamente se ve la gloria de Dios descendiendo, pero todo estaba cubierto por una nube. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es decir, que Dios acompañó a su pueblo y a sus líderes a través de su peregrinar en el desierto, manifestado de esa manera en el tabernáculo. El tabernáculo era la representación visible del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo. Dios anhela tener comunión con su pueblo, hermano. Dios anhela tener comunión con nosotros. Él es un Dios santo, perfecto, justo, y nosotros somos pecadores. Pero Él hizo provisión para poder estar en medio de su pueblo sin pasar por alto su justicia. Allí moró la presencia especial de Dios más de 400 años, hermano, hasta que el tabernáculo fue sustituido por el templo de Salomón. Pueden quitar el tabernáculo ya. ¿Y qué sucedió cuando la construcción del templo fue terminada y los sacerdotes colocaron allí el arca del pacto? Dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículo 10 al 11, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube, al igual que en el tabernáculo, llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hermano, qué bueno es, hermano, es cuando la gloria de Dios llena esta iglesia. Y debemos orar por eso, hermano, porque la gloria de Dios llene siempre esta iglesia. Nosotros no podemos estar porque si un hermano que se dice, no, hermano, nosotros venimos pendientes principalmente a la gloria, a ver la gloria de Dios en su iglesia. Lo mismo que sucedió, al concluir el tabernáculo, la construcción del tabernáculo, volvió a suceder en el templo. La gloria del Señor llenó la casa, hermano.
Y allí continuó Dios manifestando su presencia especial en medio de su pueblo por cientos de años, hasta que Dios entregó al pueblo de Israel en manos de los babilonios por causa de sus pecados alrededor de 600 años antes de Cristo. Esto es historia. En el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas encontramos el relato de este evento histórico. Pero el profeta Ezequiel nos da una explicación teológica de lo que realmente ocurrió durante el cautiverio babilónico. En el capítulo 8 de Ezequiel, Dios le muestra a este profeta una visión de los pecados horribles que se estaban cometiendo dentro del templo de Salomón. Los israelitas habían tenido el atrevimiento de introducir sus ídolos abominable en la casa de Jehová. Y luego en el capítulo 10 se le muestra a Ezequiel en otra visión la gloria del Señor abandonando su templo. Hermano, qué triste es que por el pecado del pueblo Dios abandone a su pueblo. Esta mañana conversaba con uno de los hermanos que me estaba hablando de esta preocupación que hay en muchas iglesias. Hermano, hay iglesias que se está distribuyendo droga. Hay iglesias donde no se está corrigiendo, hermano, este mal que está acabando de la inmoralidad, de la pornografía, hermano. Sus jóvenes están inmersos a través del Twitter y del Facebook. Y eso, hermano, usted tiene que aprender a evitarlo. Si usted abre ahora mismo una predicación de Sujel, de Miguel, de cualquier persona en uno de esos links que hay, al lado le ponen 10 cosas más que no son lo que usted pidió. Entonces usted tiene, hermano, que aprender a discriminar, aprender a salir de esas cosas para que no nos atrape el diablo. Hermano, Dios apartó su gloria del pueblo de Israel porque aún dentro del templo, la casa de Dios, se metieron todas estas cosas, todos estos ídolos. Nada puede sustituir la gloria de Dios. Nuestro pensamiento tiene que estar todo el tiempo centrado en Dios. Nuestra iglesia tiene que estar limpio por la gloria de Dios, hermano. ¿Qué pasó con esto, hermano? Por esto la ciudad de Jerusalén fue destruida por los babilonios juntamente con el templo. Y por otros 600 años el pueblo de Israel no volvió a tener la bendición de disfrutar de la gloria de Dios morando en medio de ellos, hermano. Por 600 años la gloria de Dios se apartó de su pueblo, hermano. 600 años. Eso es más que el descubrimiento de América. Y luego pasaron 400 años de silencio hasta aquella primera Navidad en que el Verbo de Dios hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Gloria a Dios, hermano. Y ese es el tercer punto. Y el Verbo habitó entre nosotros. Ese bebé indefenso, acostado en un pesebre maloliente, rodeado de animales, estaba en ese bebé, estaba el tabernáculo definitivo en el que Dios habría de encontrarse con su pueblo. Yo he oído esto, hermano, en ese bebé inocente que nació ahí, en medio de la sociedad, Dios, a través de él, se iba a encontrar con su pueblo, porque él es Dios hecho carne, eso es lo que vamos a ver. Pablo dice en Colosenses, capítulo 2, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese niño que está ahí, ese es el tabernáculo de Dios. Dios mismo manifestándose a nosotros. Ese niño, por eso dice Mateo 1:23, que es Emmanuel, Dios con nosotros, hermano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, dice Juan, tal como sucedió en el tabernáculo, en el templo. Y Dios fue tan bueno que le quiso mostrar a algunos de sus discípulos personalmente su gloria a través del Señor Jesucristo cuando estuvieron adorando en aquel lugar y se manifestó la presencia de Dios y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Dios de la gloria se hizo presente en la persona de Jesús, hermano. El Dios de la gloria se hizo presente en la persona de Cristo.
Perdón. Nuestro Señor Jesucristo no es una manifestación adicional de la gloria de Dios. Él es el resplandor de esa gloria. La manifestación de la gloria es nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Pero aquí queremos dejar algunas cosas claras en cuanto al significado de que el Verbo se hizo carne. Eso rebate a los testigos de Jehová y a muchísimas religiones falsas. En primer lugar, recordemos con cuidado que cuando el Verbo se hizo carne, fue así por la unión de dos naturalezas perfectas y diferentes en una persona. Dos naturalezas, Dios, Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Ambas naturalezas vinieron a estar juntas. La forma de esta unión no podemos explicarla, pero debemos creer firmemente en el hecho de que Cristo dice, el credo de Atanasio, que se daba en la iglesia antes que tuviera el canon completo, dice lo siguiente: es Dios hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado ante todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, que aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino solo uno, Cristo. Uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Estas palabras son muy importantes. El Verbo no se hizo carne transformando su naturaleza en otra o abandonando su naturaleza por tomar la otra. En todos nuestros pensamientos acerca de Cristo, cuidémonos de no dividir su persona y de afirmar que con fuerza que tiene dos naturalezas diferentes y perfectas. Dios divino y Dios hombre están en Jesucristo. En segundo lugar, hermano, cuando el Verbo se hizo carne, no cesó ni por un momento de ser Dios. Yo estaba leyendo en el espacio de tiempo que tenemos ahí en la teología de Gruden, que muchas personas han querido dividir, no, que no era, no, hermano, era totalmente hombre y totalmente Dios. Sin duda le agradó velar su divinidad y esconder su poder más y más especialmente en algunas etapas. Se vació de marcas externas de gloria y fue llamado carpintero, pero nunca dejó al lado su divinidad. Dios no pudo dejar de ser Dios, vivió siendo Dios hombre y así sufrió, murió y resucitó. Está escrito que Dios adquirió la iglesia con su propia sangre. Era la sangre de alguien que no era solamente hombre, sino también Dios. En tercer lugar, cuando el Verbo se hizo carne, se hizo verdaderamente hombre conforme a nuestra naturaleza. Por eso Él se compadece de nosotros. Él sabe lo que sufren los hombres, hermano. Como nosotros en todas las cosas, y desde aquel momento no ha dejado de ser hombre. Su humanidad no era diferente de la nuestra, y aún glorificado sigue siendo nuestra humanidad, igual que era Dios perfecto, también era un hombre perfecto, que resistió la tentación, cumplió la ley a la perfección, soportó la contradicción de los pecadores, invirtió noche en oración, mantuvo su voluntad sujeta a la voluntad del Padre, sufrió, murió y finalmente ascendió a los cielos con su carne, sus huesos y todas las cosas que pertenecen a la naturaleza humana. Fue Dios hombre que ascendió a los cielos. Está escrito que debía ser semejante a sus hermanos. Más aún, no dejó de lado su humanidad cuando dejó el mundo. Aquel que ascendió en el monte de los olivos y está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros, por los creyentes, es alguien que sigue siendo hombre además de ser Dios. Por eso cuando nosotros pecamos y pedimos perdón, y quiere el diablo acusarnos como acusó a Job, él le dice: yo pagué por ese pecado. Él es nuestro abogado allá, hermano. Nuestro sumo sacerdote en el cielo no es solo Dios, sino hombre. La humanidad de Cristo, así como la divinidad, están ambas en el cielo. Alguien de nuestra naturaleza, nuestro hermano mayor, ha sido como precursor nuestro a preparar un lugar para nosotros. Y allá está el Dios hombre, intercediendo diariamente por ti y por mí. Por último, hermano, cuando el Verbo se hizo carne, no tomó sobre sí carne pecaminosa. Está escrito que fue enviado en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. No debemos ir más lejos que esto. Cristo fue hecho pecado por nosotros, pero Él no conoció pecado.
y fue santo, inofensible, intachable, separado de los pecadores sin sombra de corrupción. Satanás, hermano, no encontró nada en él. La naturaleza humana de Cristo podía ser débil, pero sin pecar. Cristo fue enteramente exento de pecado, tanto en su carne como en su espíritu. En él no hubo pecado. Y esa manifestación de la gloria de Dios vino a esta tierra, ¿usted sabe cómo dice el texto? Lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad son los dos atributos más íntimamente ligados, relacionados con la salvación. Una salvación que puede ser para ti en el día de hoy. Hermanos y amigos que nos visitan, la Escritura enseña la salvación, que la salvación se alcanza completamente por creer en la verdad de Dios, en el Evangelio, por medio del cual se recibe su gracia salvadora. Solo hay gracia de salvación para quienes creen la verdad, el mensaje de esta palabra. Para eso que hay salvación. Pablo, muy acertadamente, les recordó a los efesios lo siguiente. En el capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo escuchado, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La salvación, hermano, viene a través de escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y en el versículo 7 del capítulo 1 de Efesios dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Perdón y riqueza de gracia, hermano. Pastores, que yo he hecho tanta cosa. No importa lo que tú hayas hecho, Cristo murió por ese pecado. Y si te arrepientes de tus pecados, cuando vaya alguien a acusarte delante de Dios, Cristo va a sacar ese certificado, dice: yo pagué por ese pecado tuyo. Eso es la gracia, hermano. Por eso dice la palabra de Dios ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 9, 8 y 9, lo siguiente: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. No por lo que viene a la iglesia. No, hermano, esto es un don de Dios. Esa gracia viene a través del Evangelio. Es gratis para ti, amigo que nos visita, amiga que nos visita. La gracia de Dios es gratis para ti. Pero tienes que confiar en el Evangelio y confesar tus pecados. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, la expresión de la gracia de Dios. Toda la verdad necesaria para la salvación está disponible en Él. Él es la expresión total de la verdad y la gracia de Dios. No hay otro lugar. Y también Él es el lugar de reunión donde ahora los hombres se encuentran con Dios. Nos encontramos con Dios a través de Jesucristo, hermano. Es el altar donde nuestros pecados son expiados para que nosotros podamos disfrutar de una plena comunión con Dios, de un Dios 3 veces santo, porque si no fuera así no pudiéramos disfrutar de la presencia de Dios. Él es la más plena revelación de Dios, como sigue diciendo Juan en el versículo 17 del capítulo 1. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es la primera vez que en el pasaje que Juan identifica explícitamente el verbo con Jesús. A Dios nadie le vio jamás, dice el versículo 18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. En estos días se hizo un gran evento para ir a Higüey. Usted puede ir a la cruz de Mendoza, a la cruz de Vallaguana, usted puede ir donde quiera. Nada de eso reporta salvación. Es a través de Cristo. Él es la revelación completa y definitiva de Dios. Y es el único intermediario por medio del cual podemos acercarnos a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el Señor en Juan 14, 6. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ay, por los santos. No. Aquí no hay una burocracia.
Yo hablo con este y hablo con San Miguel y San Miguel habla con la Virgen. No, no, hermano, es a través de Jesucristo. Amigo, es a través de Jesucristo. No hay otro medio de salvación. Seguramente fue fascinante para los judíos del Antiguo Testamento ver la gloria de Dios aparecer en ese tabernáculo, en el templo, como vimos ahí en esa imagen. Pero no hay comparación alguna con la gloria manifestada en Jesús. Él es el unigénito del Padre, dice Juan, el Hijo incomparable, el único en su clase. Y en Él está la gloria en este tiempo para ti. Él es nada más y nada menos que Dios encarnado. El creador y sustentador del universo. Y cuando dice la palabra de Dios que Él es el creador y sustentador del universo, es que mantiene el universo como una sinfonía. Ninguna estrella se desprende de ese lugar sin su voluntad. Que por amor a nosotros se hizo hombre para sustituirnos en la cruz del Calvario. El castigo más grande que se podía inferir a una persona era el castigo de la muerte en la cruz. Ahí se pagaba, antes se recuerdan que Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones. Y quiero explicarle algo. No había un ladrón bueno y un ladrón malo, habían dos ladronazos. Malísimos los dos, por algo lo estaban matando, pero uno se arrepintió. ¿Y qué hizo Cristo? Pagó por el pecado de ellos en la cruz, pero pagó por tu pecado también. Todos tus pecados, no importa cómo sean. Pastor, mire que yo, no importa. Si te arrepientes de ellos, Cristo pagó por ellos. Esa es la gloria de Dios encarnada, hermano. Yo me quedé anoche volviendo con el deseo de convertirme, pero gracias al Señor ya hizo esa obra hace 40 años en mi vida. Al ver esto, no es lo mismo contemplar una columna de nube y de fuego que contemplar a Jesús. Esa nube no puede revelarnos cómo Él es, como Él se nos revela. Cómo revela Él el carácter de Dios, su amor, su bondad, su compasión, su misericordia, su sublime gracia y amor para con nosotros. Por eso dice el himno, sublime gracia del Señor, que a un infeliz, si no va a Cristo salvé. Fui ciego hoy, más miro yo. Perdido me hallaba y Él me salvó. Esa es la gloria, hermano, de Cristo. Y no es algo temporal como en el tabernáculo. Él cura definitivamente todos tus pecados. Todos. No importa. Jesús es la imagen del Dios invisible, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Es por eso que en Juan 14, 9 el Señor le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es en Jesús y solo en Jesús donde solo podemos conocer al único Dios verdadero y tener comunión con Él. Y usted dirá, ¿cómo? Perdón. Simplemente arrepintiéndote de tus pecados y viniendo a los pies de Cristo. Y mira lo que dice la palabra de Dios, que para que se arrepienta vendrán tiempos de refrigerios. Y puede decir, como dice el cantar de lo cantar, el tiempo de la canción ha llegado y se ha manifestado la voz del amado en mi vida. Solamente a través de Cristo. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No puedes pensar en el que tú quieras, en Mahoma, en Gandhi, en todos los sabios del mundo, los profetas que han salido, dice que en ninguno otro hay salvación. En María, en San Miguel, nada de esto hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. En Él descansamos, en Él vemos su gloria, en Él vivimos. Hermano, eso debe motivarnos ahora a nosotros también a vivir una vida diferente. Ayer decía el predicador, y con esto termino, que se reunieron un grupo de personas a trabajar con creyentes en una obra social. Creyentes. Y vieron tantas cosas en eso que se decían ser evangélicos, que esos médicos dijeron, pero ellos son igual que nosotros. No, hermanos, somos diferentes.
Cristo nos hace diferente, tiene que hacernos diferente. No podemos mostrar a otra persona que no sea la gloria de Cristo a través nuestra. Claro, imperfecta, Él fue perfecto, pero eso es lo que debemos hacer nosotros, hermano. Y Él vino para darnos vida, una vida diferente, abundancia. Se manifestó el Dios de los cielos, nació en un pesebre, sufrió todo lo que sufrimos nosotros, hermano, hambre, sed, burlas, persecución, aún de lo mismo de Él, traición, y eso estamos impuestos. Yo estaba ahí leyendo un libro que se llama Las grandes traiciones de la historia. Excelente libro, porque una de las metas que nos hemos propuesto es leer un grupo de libros cristianos, y entre ellos libros importantes seculares. Y ese libro se llama Las grandes traiciones de la historia. Y vemos que la primera traición que presenta ese libro es la traición de Judas. No, la primera del diablo en el cielo, y después la traición. Un pibe está escribiendo, y después la traición de Judas. Y él dice que que hay un libro donde se habla que los traidores bajarán, o sea, el castigo de los hombres en el infierno es diferente. Hay 6 anillos. La Divina Comedia, está citando la Divina Comedia, donde dice que los hombres hay 6 anillos de castigo. El primero para los que van a mentir, el segundo para los que hacen esto, el tercero para los que matan, el cuarto para los que hacen esto, el quinto para los que hacen esto, y el sexto y el más grande es para los traidores. Y Cristo, hermano, recibió traición de uno que estaba cerca de Él. Es decir, que el infierno para ese es más grande. Él fue traicionado, sin embargo, en Él no fue hallado nada. Y nos dejó ese ejemplo, hermano, para que sigamos sus pisadas, para que seamos como Él. En otras palabras, nosotros somos la manifestación de Cristo en la tierra. ¿Por qué se la llamó cristiano a los cristianos? Porque decían en Antioquía que eran pequeños Cristo caminando. Nosotros tenemos que hacer manifestar. La iglesia ahora manifiesta a través de Cristo esa gloria maravillosa, hermano. Así que pensemos en esto antes de despedirnos esta mañana. Cristo vino a este mundo y caminó en medio nuestro. Él es el verbo hecho carne. Hizo una habitación, un tabernáculo entre nosotros para que nosotros a través de Él adoráramos al Dios Padre que está en los cielos, al Espíritu Santo y a Él que es Dios. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, por la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y te pedimos, oh Dios, que nosotros no dejemos pensar en esta verdad nunca. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra a manifestar tu gloria, Padre, y la misma gloria de Él, la de tu Santo Espíritu. A Él, Señor, debemos venir nosotros y ver su grandeza y su verdad. Oh Dios, gracias porque podemos encontrar gracia sobre gracia en Él y bendiciones. Te pedimos por aquellas personas que están sin Cristo en esta mañana, que no conocen esa gracia, Señor. Oh Dios, abre sus corazones, Señor, para que reconozcan a Cristo como su Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.